Dice ahí el punto número 1, pedagogía, concepto. La pedagogía es una ciencia que estudia a la educación como fenómeno social concreto. ¿De acuerdo? Como fenómeno social concreto. Detengámonos un momento en esa primera parte. Cuando dice que la pedagogía es una ciencia, usted, por favor, tenga desde ahora el concepto básico de lo que es ciencia, o de lo que representa la idea o el concepto de ciencia. Toda ciencia, dependiendo de la importancia, pero toda ciencia como tal, siempre tiene su objeto de estudio. Seguimos avanzando en el tiempo, vamos ya llegando más o menos al siglo XVIII. Mira cómo hemos ido avanzando, ¿sí? Los tiempos prehistóricos, las culturas como el caso de la India, los árabes, ¿no? Hemos ido avanzando en el tiempo. Luego apareció la pedagogía cristocentrista, básicamente Edad Media, el realismo pedagógico, humanismo, renacimiento, el racionalismo, siglo XVII, camino al XVIII. Ahora nos centramos propiamente en el XVIII. Dice ahí, el naturalismo pedagógico. Es una concepción educativa basada en el respeto y reconocimiento de la realidad y el valor de la naturaleza humana. Es una concepción educativa basada en el respeto y reconocimiento de la realidad y el valor de la naturaleza humana. Su más alto representante, ¿quién fue? El suizo nacionalizado francés, Juan Jacobo Rousseau. ¿Sí? El suizo nacionalizado francés, Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau vivía en los tiempos que en Francia gobernaban las monarquías absolutas y los reyes decían que el poder que ellos tenían, Dios se lo había dado. Y entonces, ¿de qué manera Rousseau va a cuestionar esto? Va a decir, ¿quién les ha dicho a los reyes que su poder tiene origen divino? Eso es falso. La única fuente de poder es la voluntad del pueblo. El pueblo tiene que imponer quien debe gobernarlos. Si lo hace bien, que lo apoyen. Si lo hace mal, tienen derecho a sacarlo. Una cuestión real, vivencial. Y algo más decía Rousseau, hay que tener cuidado con el poder, porque el poder en todos sus estamentos termina corrompiendo. ¿De acuerdo? Y la frase que saca Rousseau que decía, el hombre nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Profe, pero usted me está hablando más de temas filosóficos, yo quiero más que esté ligado a lo que es fútbol. Pregunta nada más algo que por ahí algo sea contrario a lo que pienso. ¿Al señor Manuel Burga el poder no lo habrá corrompido? Creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? El hombre nace bueno. Manuelito cuando nació allá en el norte, habrá sido un angelito de Dios, ¿no? Pero se metió la dirigencia del fútbol, mira cómo estamos. Es una opinión, salvo que usted tenga la razón diferente, una razón diferente a la que nosotros pensamos, y creo que es el común lo que piensa la gente, ¿no? Hombre nace bueno, el pueblo termina corrompiendo. ¿Ok? Juan Jacobo Rousseau pues tiene una obra que es la más importante, ¿no? Tal vez para sus datos que usted pueda estar acumulando, la obra más importante de Rousseau se llama El Contrato Social. La obra más importante de Jacobo Rousseau se llama El Contrato Social. Muy bien, y llegamos al siglo XX-XXI con todos los avances, la tecnología, la revolución industrial, ¿no? Te decía, y llegamos a los tiempos del siglo XX-XXI con todo el avance científico, tecnológico, la cuestión, por ejemplo, de los medios de comunicación, las diferentes corrientes educativas que aparecen, ¿no? Todo esto inclusive también llevado a lo que es el deporte. En nuestros tiempos, cuando pues un futbolista en provincia se rompía la pierna o sufría una fractura,
ya de frente al hospital y eso, ¿no? 4 o 5 meses. Hoy no, una leve lesión, inmediatamente al futbolista, ¿dónde lo llevan? No lo vaya a tomar a mal, ¿sí? Lo llevan a la avenida Javier Prado, ¿no? No piense mal, ¿sí? Ahí están precisamente los especialistas en resonancia magnética, eso me refería, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, mire, todo, siglo XX, XXI, los avances de la ciencia y tecnología aplicado a todos los campos. La escuela nueva, corriente pedagógica que surge como consecuencia de la gran revolución industrial del siglo XIX. ¿Dónde comienza esa revolución industrial? En Inglaterra, pues, ¿sí? La revolución industrial surge en Inglaterra. Se plantea la necesidad de formar hombres capaces de ¿qué? De aprender a producir. Ahora, lógico, acá te están dando un concepto sobre todo basado en la cuestión de la industria, pero no se olvide, si hablamos un poquito más de educación, yo creo que esta escuela nueva, salvo que la hayan colocado, sigue todavía, sí, sigue todavía. Esta escuela nueva ciertamente pues va a ir asimilando los avances de esa revolución industrial, en lo que es el siglo XIX, XX, sí. El dato que me interesa que le coloques ahí, simplemente como un recordaris, ¿sí? La revolución industrial comienza en Inglaterra. ¿Y quiénes lo llevan a cabo? Su clase social de comerciantes, llamado la burguesía, ¿no? Llamado la burguesía. Bien. Dígame. ¿Es también una forma, básicamente, una nueva forma de esclavista? Claro, y comienza otro tipo de dominación, ¿no? Ya no va a ser la dominación, por ejemplo, que le digo, Inglaterra a partir de cuando empieza a hacer revolución industrial, ya no conquista territorios pues tipo España matando aborígenes, no, ahora es la dependencia económica. Ellos producen la industria, nosotros simplemente lo consumimos. Claro, eso sí es cierto, comenzó una nueva etapa de esclavismo, o tal vez más propiamente de dominación, que en Europa lo van a llamar propiamente el imperialismo. ¿Sí? Tiene bastante razón al respecto. ¿Sí? A ver, sigamos con estas. El tema dijo, disculpe, la revolución industrial comienza en Inglaterra. Y la clase social que lo lleva a cabo es la burguesía, los grandes comerciantes, socialmente llamados burgueses. Sigamos con esta secuencia, el avance de la pedagogía, dice el tecnologismo educativo. Corriente pedagógica que se desarrolla como consecuencia del auge de la ciencia y de la tecnología. Te siguen hablando de revolución industrial, ¿sí? Y como una forma nueva de encarar la concepción pragmática de la educación, a fin de responder a las exigencias de mano de obra del mercado, respondiendo al desarrollo industrial. Prácticamente es ampliar más lo que se conoció en la escuela nueva. La pedagogía liberadora. Este movimiento se inicia y desarrolla como consecuencia del proceso de alineación de la educación cristocentrista y de la influencia del pragmatismo como las mayores y únicas opciones educacionales. No sé si usted por ahí alguna vez escuchó a un padre llamado Gustavo Gutiérrez, que es de acá, de Perú, si mal no recuerdo. Él hablaba acerca de una teología llamada la teología de la liberación. ¿Y qué decía al respecto? Que ciertamente avanzar, progresar, sirve para el bienestar del ser humano, pero ese ser humano no debe apartarse de lo que son sus creencias religiosas. ¿De acuerdo? El padre, sí te lo confirmo, peruano por si acaso, Gustavo Gutiérrez, plantea en la década de los 80 la famosa teología de la liberación. ¿Qué dice? El hombre tiene derecho a progresar, a avanzar todo lo que pueda, pero ese hombre no debe olvidarse de su cuestión moral, de su cuestión ética, de la cuestión religiosa. Progresar, avanzar, pero sin dejar de creer en Dios. ¿De acuerdo? Eso plantea esa pedagogía llamada la pedagogía liberadora. Y las dos últimas ya son pues la pedagogía de los últimos tiempos, ¿no? Años 90, los 2000,
y lo que está de moda en estos momentos, ¿sí? Dice la pedagogía cognoscitiva, o sea, puro conocimiento, ¿no? Surge como consecuencia de las críticas hechas al conductismo o tecnologismo. O sea, no todo debe ser que la tecnología te lo dé, si no te vuelves un robot. También tienes que saber crear, ¿sí? También tienes que saber crear. Y por último, ¿qué dice la pedagogía crítica? Esta concepción surge en la llamada escuela de Frankfurt. Cultura general, cuando hablamos de Frankfurt, ¿de qué país estamos hablando? Cuando hablamos de Frankfurt, hablamos de Alemania. Esta concepción surge de la llamada escuela Frankfurt como oposición a las posturas positivas de la interpretación de la ciencia. Plantea que el proceso educativo debe permitir el logro de nuevas explicaciones y las verdades alcanzadas, dice como por ahí, allá, debe permitir el logro de nuevas explicaciones a las verdades alcanzadas en las ciencias.